El aire en el recinto de la subasta de ganado más importante de la región estaba cargado con una mezcla densa de polvo en suspensión, olor a cuero costoso y el aroma penetrante de los animales que esperaban en los corrales traseros. Era el día más esperado del año, un evento donde se decidían fortunas y se forjaba el estatus social de los hombres de campo con el simple golpe de un mazo de madera. Las camionetas de último modelo, relucientes bajo el sol abrasador del mediodía, flanqueaban la entrada como centinelas de acero, mientras hombres con sombreros de miles de pesos y botas de piel exótica caminaban con la arrogancia de quienes se sienten dueños de cada hectárea de tierra que pisan. En medio de ese desfile de opulencia y poder, una figura solitaria y encorvada cruzó el umbral, rompiendo la estética de lujo que imperaba en el lugar. Don Silvano entró al gran salón con la lentitud de quien ha recorrido miles de leguas a caballo y ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Sus manos eran un mapa detallado de cicatrices, grietas y callos, testimonios silenciosos de décadas de lidiar con el ganado bravo y las inclemencias del tiempo. Vestía una camisa de algodón descolorida por el sol y unos pantalones de sarga gastados que habían sido remendados más veces de las que él podía recordar. Su sombrero, aunque limpio, conservaba el polvo acumulado de caminos que los jóvenes hacendados presentes solo conocían por fotografías. A medida que avanzaba hacia las gradas, las conversaciones sobre precios de mercado y genética bovina se interrumpían brevemente para dar paso a miradas de desprecio y muecas de incomodidad. El contraste era casi violento. La elegancia de los nuevos ricos se sentía agredida por la presencia humilde y silenciosa de aquel viejo tropeiro, que parecía un espectro de un pasado que todos querían olvidar. Los murmullos no tardaron en recorrer las filas de asientos como una corriente de agua turbia. Algunos lo llamaban acabado, otros sugerían con crueldad que era un mendigo que se había equivocado de lugar buscando un plato de comida gratis. En la primera fila, sentado en un sillón de cuero reservado para los invitados de honor, se encontraba un joven hacendado, heredero de una de las mayores fortunas de la provincia. Su ropa era impecable y su actitud rebosaba una soberbia que solo el dinero heredado puede otorgar. Al ver a Silvano pasar cerca, el joven soltó una carcajada estridente que atrajo la atención de todos los presentes. Con un gesto teatral y burlón, buscó en su bolsillo y extrajo una moneda de poco valor, arrojándola a los pies del viejo tropeiro con una sonrisa cargada de veneno. Le dijo en voz alta que se la diera por lástima, para que pudiera comprarse un café y dejara de ensuciar la vista de los verdaderos compradores con su presencia andrajosa. Don Silvano se detuvo en seco, pero no se inclinó a recoger la moneda ni respondió al insulto con palabras. Mantuvo su postura firme y su mirada, serena pero profunda, se clavó en los ojos del joven con una intensidad que hizo que el muchacho, por un segundo, desviara la vista. En el fondo de sus ojos oscuros se revelaba una sabiduría que los demás, cegados por el brillo del oro, no podían comprender. Él no estaba allí para buscar pelea, ni para defender un ego herido. Su presencia tenía un propósito mucho más elevado, una búsqueda de justicia silenciosa que se gestaba en su interior. Sin decir nada, Silvano siguió su camino y se sentó en un rincón apartado de las gradas, donde la luz no le daba de frente. La subasta comenzó oficialmente, y la tensión subió de nivel cuando salió al ring el primer lote de la tarde. Eran animales que parecían descuidados, flacos y con el pelaje opaco, un grupo de reses que la mayoría de los grandes hacendados ignoraban o de los que se burlaban abiertamente, considerándolos desecho. El subastador, con un tono de voz que denotaba poco interés, pidió una oferta inicial mínima por aquel grupo de animales mediocres. El silencio reinó en el salón, roto solo por las risas contenidas de quienes esperaban los lotes de lujo. Fue entonces cuando, desde la penumbra del fondo, don Silvano levantó su mano temblorosa pero absolutamente firme para hacer la primera oferta. Antes de que el subastador pudiera reaccionar, una carcajada general estalló en el auditorio, burlándose del viejo que, según ellos, pretendía comprar basura con el dinero que no tenía. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El martillo quedó suspendido en el aire, marcando el inicio de un duelo que nadie esperaba. El martillo del subastador quedó suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera congelado ante la osadía del viejo. Las risas, que inicialmente fueron un murmullo contenido, se transformaron en un estruendo que sacudió las paredes de madera del recinto. El subastador, un hombre de cuello rígido y ademanes exagerados, bajó la vista hacia don Silvano con una mueca de incredulidad absoluta.
Con un tono cargado de un sarcasmo hiriente, preguntó a través del sistema de sonido si el caballero del fondo era consciente de que las ofertas en ese lugar se pagaban con dinero real y no con historias de camino o promesas del siglo pasado. El joven hacendado arrogante, alentado por la humillación pública, se puso de pie y sugirió a gritos que quizás el viejo buscaba comprar esos animales para que le hicieran compañía en su miseria, provocando una nueva oleada de burlas. Sin inmutarse, Silvano mantuvo la mano en alto. Sus dedos, que parecían raíces de un árbol centenario, no temblaban. El joven rico, cuya arrogancia solo era comparable a su falta de visión, decidió que burlarse no era suficiente. Quería destruir financieramente a quien consideraba un estorbo. Cada vez que Silvano hacía una oferta por los animales que el resto del auditorio consideraba desechos, el joven duplicaba la puja por puro capricho. Quería ver cuánto duraba el juego del viejo antes de que la realidad lo golpeara. Lo que el muchacho no sabía era que Silvano estaba utilizando una técnica que ningún manual de ganadería moderna podía enseñar. Mientras los demás se fijaban en la grasa acumulada y el brillo artificial del pelaje, Silvano observaba la profundidad del pecho, la firmeza de los tendones y esa chispa indomable en los ojos de las reses que hablaba de una genética resistente, forjada en la libertad de las llanuras y no en el sedentarismo de los establos de lujo. Hubo un tiempo, décadas atrás, en que el nombre de Silvano era sinónimo de honor en toda la provincia. Fue el tropeiro más respetado, el hombre que movía miles de cabezas de ganado a través de terrenos imposibles sin perder una sola res. Pero su caída no fue fruto de la mala suerte, sino de su propia nobleza. Cuando una sequía devastadora azotó a la comunidad, Silvano no vendió sus tierras para salvarse solo. Entregó su patrimonio, sus ahorros y su prestigio para asegurar que las familias de sus trabajadores no murieran de hambre. Se quedó solo con su conocimiento y la dignidad de su apellido, una riqueza invisible que los hombres sentados en las primeras filas eran incapaces de detectar bajo su ropa gastada. La tensión en el salón escaló cuando se anunció el lote de oro. Eran ejemplares imponentes, animales cebados con precisión científica, que todos los grandes terratenientes deseaban para sus vitrinas de trofeos. En ese momento, se produjo un cambio inesperado. Mientras los hacendados se despedazaban entre ellos, elevando los precios a niveles absurdos, Silvano se sumergió en un silencio absoluto. Cruzó los brazos sobre su pecho y observó con una leve sonrisa de lástima cómo los hombres de negocios compraban animales sobrevalorados que, a su juicio experto, carecían de la fuerza necesaria para sobrevivir a un invierno duro. Él buscaba algo que no estaba a la vista de los necios. Finalmente, casi al cierre de la jornada, el subastador anunció con desgano un lote especial de última hora. Era un grupo de animales pequeños, de aspecto algo esquelético y pelaje revuelto, que habían sido rescatados de una finca remota. La multitud volvió a reír, pero Silvano sintió un vuelco en el corazón. Reconoció de inmediato las marcas sutiles en la forma de los cuernos y la disposición de las manchas. Eran descendientes de una estirpe legendaria que se creía extinta en la región. Una raza pura de una resistencia y valor genético incalculable. El joven hacendado, queriendo dar el golpe final de su crueldad, se acercó a Silvano y le susurró al oído que ya era hora de que se fuera, que un mendigo no tenía nada que hacer frente a la apuesta más grande de la tarde. En ese instante, con la calma de un rey en el exilio, don Silvano metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y extrajo un viejo sobre de cuero, oscurecido por el sudor y los años. Al abrirlo, reveló ante el asombro del joven y del subastador un documento bancario que respaldaba una fortuna que nadie en esa sala sospechaba que el viejo tropeiro poseía. La verdadera batalla acababa de comenzar. Don Silvano no permitió que el asombro del joven hacendado se disipara antes de actuar con la precisión de un rayo. Con una voz que parecía brotar de las entrañas mismas de la tierra, firme y cargada de una autoridad ancestral que no admitía réplicas, lanzó una oferta definitiva por el lote que todos habían despreciado durante horas. La cifra que pronunció, clara y resonante en el aire viciado por el tabaco, no era simplemente un número. Era una declaración de guerra contra la soberbia y la ceguera reinante en aquel salón de subastas. El silencio que, seguido a su puja, fue tan denso y pesado que se podía escuchar el zumbido de las moscas sobre el aserrín del ruedo. El subastador, cuyos dedos antes burlones temblaban ahora al sostener el mazo de madera, miró el documento bancario con ojos desorbitados y, tras un instante de vacilación que pareció durar una eternidad, golpeó la mesa con un estruendo seco que marcó el fin de una era.
La venta estaba cerrada y el destino de Silvano sellado. El murmullo de incredulidad inicial se transformó rápidamente en un caos controlado cuando los expertos ganaderos, picados por una mezcla de curiosidad profesional y desconcierto absoluto, se acercaron a los corrales laterales para examinar de cerca lo que el viejo tropeiro había adquirido. Mientras tanto, el joven hacendado arrogante, con el rostro congestionado por una ira sorda y la vergüenza de haber sido superado, intentaba mantener su postura altiva, soltando risas nerviosas y burlándose todavía de la basura flaca que el viejo se llevaba a casa. Sin embargo, la sonrisa se le congeló en los labios y el color huyó de sus mejillas cuando el veterinario jefe de la subasta, un hombre de cabellos blancos como la nieve y mirada clínica severa, soltó un largo silbido de admiración pura. Al limpiar con cuidado el pelaje opaco y revisar la estructura ósea de aquellos ejemplares que todos llamaron despojos, los expertos descubrieron con asombro la marca de fuego oculta bajo el barro. Eran los últimos descendientes directos de la estirpe centauro de los Andes. Se trataba de una línea genética legendaria que se creía extinta tras las grandes inundaciones de la década pasada. Aquellos animales, aparentemente famélicos, poseían una resistencia ósea, una capacidad pulmonar y una pureza de sangre que los convertía en tesoros vivientes, valiendo fácilmente 10 veces más de lo que Silvano había pagado en su audaz apuesta. Pero la humillación para el joven heredero no terminó con el triunfo ajeno. Mientras los expertos rodeaban a Silvano para estrechar su mano callosa, un murmullo de alarma comenzó a gestarse en el sector VIP donde descansaba el lote de oro que el muchacho había comprado por una suma astronómica para presumir su estatus. Los veterinarios de apoyo detectaron rápidamente que esos animales, a pesar de su apariencia robusta, piel brillante y alimentación artificial, presentaban signos incipientes de una afección sanitaria oculta. Una debilidad genética que Silvano había detectado desde la distancia, solo con observar el ritmo irregular de sus costados y el brillo vidrioso de sus hocicos al respirar. Lo que el joven creía que era una inversión maestra para ganar trofeos, resultó ser un lote de animales vulnerables, destinados a una pérdida financiera estrepitosa. El contraste en el recinto era devastador para los presentes. El viejo humilde poseía ahora la joya genética de la nación, mientras que el rico heredero sostenía un contrato lleno de cenizas y orgullo herido. En ese clímax de tensión, una figura imponente emergió de las oficinas superiores. Era el dueño del leilão, un hombre antiguo y respetado por su rectitud inquebrantable. Al ver a don Silvano en el centro del ring, sus ojos se humedecieron con el reconocimiento de una vieja deuda de honor. Caminó lentamente hacia el centro, ignorando deliberadamente a los magnates y terratenientes que buscaban su atención, y ante el asombro total de la multitud, se quitó el sombrero de ala ancha en una señal de respeto que no le otorgaba a nadie en décadas. El dueño reconoció públicamente la firma y el linaje moral de Silvano, recordando a todos los presentes que ese hombre no era un mendigo buscando sobras, sino el gran maestro tropeiro, que años atrás había sacrificado todo su patrimonio para salvar a la comunidad de la ruina durante la gran sequía. El recinto, que antes servía en burlas, se sumió en un respeto reverencial, mientras se le rendía homenaje al hombre que acababa de recuperar, con justicia y sabiduría, su lugar legítimo en la historia del campo. Don Silvano no buscó la gloria vana, ni dedicó miradas de odio a quienes lo humillaron. Se levantó con la misma dignidad silenciosa con la que había soportado los insultos, ajustó su sombrero gastado y caminó con paso firme hacia sus nuevos animales. Con esa compra magistral, no solo aseguraba la prosperidad económica de su familia por varias generaciones, sino que restauraba definitivamente el honor de su apellido, injustamente empañado por los años de pobreza. Al salir del recinto de la subasta, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo fuego que recordaba a las brasas de un fogón de esperanza. El viejo tropeiro se retiró arreando su ganado con calma, dejando atrás a un salón lleno de hombres poderosos que ahora, sumidos en el arrepentimiento, comprendían por fin la lección más valiosa. La verdadera riqueza no reside en la apariencia ni en la billetera, sino en la profundidad de la experiencia, en la nobleza del alma y en la inquebrantable dignidad de aquel que, aun en la miseria, nunca olvida quién es en verdad. Mientras el polvo del camino envolvía suavemente su silueta, don Silvano sonrió al viento, sabiendo que el honor del hombre de campo es un fuego que nadie puede apagar.